la instrucción, el inicio. Estamos en la segunda parte de este maravilloso tema, los secretos de la Biblia. Hemos hablado ya de algunos y espero les haya ampliado de pronto el conocimiento. La idea es que cada día aprendamos más, conozcamos más, que cada día podamos entender las razones de las cosas y más todo lo referente a algo que nos han dicho que es un libro sagrado, que dicen o aducen que es inspirado por Dios, pero que si usted realmente lo estudia, no desde la óptica religiosa, si usted lo estudia no desde la línea de pensamiento que tiene la doctrina donde usted pertenece, si usted se sale de todo esto y lo analiza desde una perspectiva diferente, ¿sí?, abierta, usted va a entender que la gran mayoría de las cosas que allí se nombra en lo que llaman libro sagrado no es real y que tiene una connotación totalmente diferente, pero no es real desde la parte religiosa, a lo que me refiero. Es más desde la parte diferente de la ciencia, desde lo que realmente pasa desde las regiones celestes, desde el cinturón de Orión, desde lo que son realmente los Anunnaki o los Elohinis, de lo que realmente ha pasado con estos personajes, que muchos de ellos no eran tan común y corriente como hoy por hoy lo eres tú, lo soy yo, que muchos de ellos hacían parte, son hijos de los Anunnaki, que estaban al frente de ciudades, de pueblos, que tenían unas condiciones físicas y unos talentos impresionantes, dotados por supuesto, porque realmente no eran tan naturales de la tierra, sino que era una mezcla, sí, ya ha sido una mezcla, y esto todavía sigue funcionando así. Necesitamos es como despertar para poder entender, para poder conocer la verdad de todo esto. Por eso en esta hora les invito para que continuemos aprendiendo en esta segunda parte de los secretos de la Biblia. ¿Les parece? Hablemos ahora de la Torre de Babel y de los Anunnakis o de los Elohim. La Torre de Babel se describe en el libro de Génesis. Su escritura se atribuye tradicionalmente a Moisés. Según estos escritos, la humanidad, que quedó casi extinta después del diluvio universal, solo 7 integrantes de la familia de Noé sobrevivieron a la catástrofe. Estos descendientes comunes seres humanos del planeta se desplazaron hacia la llanura del Sinar, ¿sí?, y Babel, y decidieron construir una torre tan alta que llegaría al cielo. Cabe destacar que todos hablaban un solo idioma, un arameo. Según algunos autores, estos hombres recibieron la información de cómo hacer ladrillos de la tierra cocida y una mezcla como hormigón, lo suficientemente fuerte para resistir tal magnífica construcción. De quienes recibieron esta información no está muy claro. El rey Nimrod, al cual se le atribuye la construcción, era el bisnieto de Noé, y fue un personaje bastante discutido entre las tradiciones hebreas y babilónicas. Se cree que él obviamente hacía parte de la familia de los Anunnaki o de los Elohines. Aquí es donde los historiadores no se ponen de acuerdo. Para los textos sumerios, Nimrod era el hijo del dios Marduk, uno de los primeros Anunnakis que llegó a la tierra y creó a los seres humanos y había construido la torre, con el fin de que sea un templo de adoración al dios Marduk, el dios de Noé. El Elohim Yahvé, al observar la edificación, decide que sus habitantes comiencen a hablar en diferentes lenguas, y así abandonaron la construcción de la torre y les esparce por toda la tierra. Sin embargo, el punto de vista sumerio afirma que bajo Elohim Yahvé, es decir, uno de los dioses Anunnakis,
que ordenó que se destruyera la torre y la ciudad para confundir las lenguas de la humanidad y así impedir que estos se pusieran de acuerdo en contra de los dioses, en contra de los Elohines. Un descubrimiento podría proporcionar evidencia de que este megacomplejo realmente existía. El hallazgo de este sitio arqueológico en Boxipad coincide con el de la historia antigua de la Torre Babel. Es considerada un mito para algunos investigadores, sin embargo una serie de cilindros que fueron encontrados podrían ser parte de la torre debido a su tamaño y a la evidencia de piedra quemada. Un documental bastante polémico llamado Biblical Conspiracy afirma que los Anunnaki habían destruido la torre junto con Sodoma y Gomorra, afirmando que el libro de Génesis revela una raza alienígena y fue la culpable de esta destrucción. ¿Sí ven? Vemos rasgos de estos seres que no son de este planeta, entre comillas, y en toda parte de la Biblia. Estos Anunnaki fueron descritos como viniendo de los cielos, enviados para quitar a los humanos en tiempos pasados, enviados para guiar a los humanos en tiempos pasados, y se les llamaba ángeles, pero hoy los llamaremos extraterrestres. Habla de un concepto en que se refiere a una teoría de la historia que se fundó por ahí a finales de la década de los 60, y esta teoría histórica señala que hace miles de años antes del Maestro Jesús hubo unos dioses que vinieron del cielo y que intervinieron en la evolución humana y crearon al humano por esta invención. Por eso esta teoría de la historia se le llama la teoría intervencionista de la historia. Dioses alienígenas, ¿sí? Ancestrales de otro planeta que llegaron de otras estrellas, de otras civilizaciones, en barcos volantes, bajaron a la Tierra e intervinieron en la evolución humana y nos crearon, que son los llamados Elohim, que de esto lo vimos en un tema pasado, ¿sí? ¿Quiénes eran los Elohim? ¿Cierto? Esa es la teoría. Por lo tanto, los alienígenas ancestrales son los dioses de la antigüedad, que intervienen en la historia y nos formaron a nosotros para trabajar para ellos en Inanna, ¿sí? Es una de estas diosas de la antigüedad, particularmente la región de Sumeria, es el arquetipo de la diosa madre de la antigüedad. Fijémonos bien, dice una fisonomía humana. Ella tiene una fisonomía humana porque estos alienígenas ancestrales son parecidos a los humanos. Mira, comparten los mismos defectos y las mismas virtudes de los humanos, pero fijémonos también en este caso, porque las piernas de Inanna, los pies de Inanna son pies de un ave y también tiene alas. Fijémonos bien entonces en una mezcla de los dioses zoomórficos, ¿sí? De hecho, hablábamos antes que en Irak, en el Museo de Irak, hay en varias cosas de barro, en tablas de arcilla más bien, encontramos estas figuras de los dioses zoomórficos que se llama Yahvé y Elohim, ¿sí? Que eran hijos precisamente de los Anunnaki. Ahora bien, hablemos de Sodoma y Gomorra, ¿les parece? El nombre de dos ciudades vecinas de la época del profeta Abraham, cuya historia es relatada en el libro de Génesis. Según el relato bíblico, esas ciudades fueron calcinadas como castigo divino por la gravedad de sus pecados, ¿cierto? La historia cuenta que Lot, el sobrino de Abraham, y su familia vivían a las puertas de la ciudad de Sodoma. Lot tenía como misión lograr el arrepentimiento de la ciudad, ya que tanto Sodoma como Gomorra tenía fama de ser ciudades dominadas por el pecado. Según el libro de Génesis, las ciudades llegaron a oídos de Dios, quien decide acabar con estas ciudades. Abraham recibe la visita inesperada de 3 hombres. Esto los expresa la decisión de Dios de destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham intercede por los justos de la ciudad, ya que allí se encuentra su sobrino Lot y su familia. Uno de ellos se compromete a ser piadoso siempre que encuentre al menos hombres justos. 2 de los 3 visitantes parten rumbo a Sodoma y se presentan como seres celestiales ante Lot, quien los hospeda allí.
Se dan cuenta que no hay ningún hombre justo entre ellos y deciden ejecutar el plan previsto, no sin antes permitir la huida de Lot y su familia a un poblado cercano. Finalmente, sobre Sodoma y Gomorra cae una lluvia de azufre que calcina ambas ciudades hasta los cimientos, según lo que dice el libro, ¿cierto? El libro sagrado. En el camino la mujer de Lot mira hacia atrás y queda transformada en estatua de sal, según el relato bíblico. Esto es muy apropiado para la doctrina cristiana, ¿verdad? ¿Tiene algunas explicaciones por una devastación de 2 ciudades? ¿Usted tiene esa explicación? Al único que me hace una referencia desde el contemporáneo es una bomba, y particularmente una bomba atómica. Claro, cuando se dice, por ejemplo, azufre y fuego, el azufre también lo dan los volcanes, pero esa es calcinación por el azufre. La única explicación desde el punto de vista moderno actual es que ahí se lanzó una bomba atómica o algo similar. Cuando la mujer de Lot, que es la última, va arrancado y queda como una estatua de sal, son los efectos muchas veces que se genera en estas personas que mueren cuando pasa la onda expansiva y quedan petrificadas, lo que ocurrió hace miles de años en Sodoma y Gomorra. El castigo de Dios Yahvé o del Elohim Yahvé fueron una bomba atómica o algo similar, como dije anteriormente. Desde mi punto de vista, es posible que la historia de Sodoma y Gomorra descrita en la Biblia sea realmente la descripción de una explosión, ¿cierto? Similar a la que se describe en el escrito hindú de Mahabharata. En uno de los poemas se puede leer con atención una descripción perfecta del uso del armamento claramente militar y nuclear. Es sorprendente que un texto tan antiguo hable de estas cosas. Incluso utilizan términos relacionados con instrumentos voladores, a modo de naves que poseen proyectiles de largo alcance. ¿Son estas historias evidencia de un uso de tecnología avanzada en los tiempos remotos? Hay que pensar en todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué decir de la escalera de Jacob, el patriarca? Que también lo narra allí la Biblia. Jacob es otro de los conocidos de los textos bíblicos. Su vida estuvo muy ligada a los mandatos de Dios, de Elohim, del Dios de Isaac y nieto de Abraham. Se dice que compró su primogenitura por un plato de lentejas a su hermano Esaú, su gemelo. Jacob desea ser el hermano mayor para obtener los beneficios que esto le brindaba, la herencia. Engañó a su padre para que le diera su bendición, lo que provocó la ira de su hermano. Esto indujo a la huida de Jacob, que durante sus viajes experimentó algunas situaciones muy interesantes. Una de ellas es la historia de la escalera de Jacob, ¿verdad? Que lo hemos leído. Se cuenta que mientras dormía, Jacob tuvo un sueño con los ángeles de Dios que ascendían y descendían en una escalera que descansaba sobre la tierra, con su cima alcanzando el cielo. Algunas interpretaciones sugieren que los ángeles y el Señor eran extraterrestres que habían llevado a Jacob para huir y difundir el nombre de Dios. Mientras Jacob miraba a los ángeles trabajando, una voz sonó y Jacob pudo ver que el Señor estaba sobre él en los cielos. Si nos ponemos a analizar en los versículos de Génesis 28, podremos darnos cuenta que lo realmente estaba viendo Jacob era una plataforma de una nave espacial que había descendido en ese momento en la tierra. La Biblia lo mencionó como un sueño, pero ¿qué tal si no es así? Fue algo vívido, ¿sí? Él lo vivió. Por otro lado, otro evento bastante particular ocurrió a orillas de un río durante su viaje de regreso a Canaán. Lucha con un ángel hasta al amanecer. Esto lo llama un varón, en otro lo llaman Dios, que luchó contra Dios, contra un Elohim. Ese le pregunta por su nombre, lo cual responde Jacob, lo que el ángel le dice que ese no sería más su nombre, sino Israel. Y luego el ángel le bendice y se marcha sin identificarse. Aparentemente un Elohim, o sea, un Anunnaki, le dio la orden de tener muchos hijos y pendientes, ya que de él saldrá una nación y muchos pueblos, hipotéticamente hablando, y con las herramientas actuales, la regresión hipnótica habrían desbloqueado lo que realmente sucedió mientras dormía. ¿Qué era esa estructura que observó?
¿Quiénes eran estos seres que dirigían las voluntades de los hombres de esos tiempos? Tal vez, difícilmente lo sepamos, pero podemos llegar a la conclusión de que eran seres, no eran seres terrenales, era alguien a quien ellos le llamaban ángeles, y que realmente a los ángeles eran los Anunnakis o los Elohines de ese entonces. Ahora hablemos del Éxodo. Ya hablamos de este personaje, hablemos de otro, hablemos del Éxodo. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Se trata de un texto que narra cuando los israelitas dejaron la esclavitud de Egipto, guiados por Moisés con la ayuda del mismo Dios. La historia del Éxodo y Moisés comienza cuando aparece el ángel del Señor. Este le habló desde un arbusto o zarza. Comienza cuando aparece el ángel del Señor en ¿cierto? Y le habla en una zarza en llamas en medio del desierto. Se le encomendó que sacara a los israelitas de Egipto y aparentemente le dieron poderes inusuales para hacer esto. En ningún momento la historia del Éxodo es ordinaria, pero cada vez se vuelve más llamativa. La Biblia narra que cuando el faraón dejó ir al pueblo, Elohim dirigió a Moisés al pueblo hacia el mar Rojo. Pero ¿qué se quiere decir con que Elohim dirigió a los israelitas? Bueno, pues el Señor fue delante de ellos de día en una columna en forma de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna en forma de fuego para darles luz, para que puedan seguir caminando, tanto de día como de noche. Esta no se apartaba del pueblo, esta luz. ¿Será acaso que Dios condujo a los israelitas por medio de un objeto volador no identificado? Creo sinceramente que se trata de un ovni o muy peculiar que se apagaba durante el día y brillaba en la noche. Proporcionaba una luz al campamento que estaba debajo. Prácticamente esto era como un dron de Dios que servía para guiar a su pueblo. Recordemos también cuando Moisés alzó la mano sobre el mar Rojo y el Señor, por medio de un fuerte viento que sopló, hizo que el mar retrocediera y fueron divididas las aguas para así cruzar y evitar que los egipcios los atrapen. El pueblo israelí cruzó al desierto del Sinaí. Cuenta el libro que también, al parecer, Elohim se enfureció con ellos por adorar falsos dioses y los obligó a vagar sin rumbo fijo durante 40 años antes de llegar a Israel. Tremendo eso, ¿verdad? Como era de esperarse, los recursos comenzaron a agotarse, pero Elohim no los dejó morir y envió al maná, el alimento divino. Gracias a esto los judíos sobrevivieron con esta única fuente de alimento. Obviamente esto es muy ambiguo y jamás se explica que realmente es lo que realmente es el maná. Sin embargo, el Zohar, que es un libro judío muy importante, sí da una explicación más detallada de este texto y antigua, que menciona algo llamado el ancestro de los días, que fue lo que proporcionó el maná. Esta deidad no habla o se movía por voluntad. Fue llevada por el desierto y se colocó en varios tronos, y su única función era la de producción de maná. ¿Acaso es posible que se tratase de una máquina según la descripción del antiguo texto? La máquina capturó el aire húmedo del amanecer y lo condensó en una parte similar a una cúpula. Se mezcló con algas, las cuales se trataron con energía para acelerar su crecimiento. ¿Qué piensan de esto? Lo más interesante se da cuando Moisés asciende al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley. La Biblia describe que todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido iba aumentando y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces Elohim descendió sobre el monte Sinaí, específicamente sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre. Esto es como extraño, ¿verdad? El fuego, el humo, los truenos, los relámpagos, como de un horno y una voz de trueno. Y si en realidad era una nave espacial lo que descendió, y la voz del tipo trueno era en realidad un tipo de bocina,
tecnología muy avanzada que nuestros ancestros consideraron divino, pudo haber sido también, ¿verdad? Porque ellos no tenían algo sobre qué comparar o una base sobre qué o un parámetro sobre lo cual establecer lo que se estaba viendo allí. Moisés y las tablas de la ley, hablemos de esto. El libro del Éxodo de la Biblia narra los episodios más conocidos de la vida de Moisés, toda su vida, empezando por su salvación milagrosa cuando era bebé y sus padres, para burlar la orden del faraón de exterminar a todos los varones judíos, lo lanzaron al Nilo en un cesto que recogería la hija del faraón. ¿Sí? La Torá o el Antiguo Testamento y el Corán refieren que Moisés fue elegido por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios y llevarlos hacia Israel, la tierra prometida. Cuenta el texto bíblico que un día, mientras Moisés pastoreaba sus ovejas en el monte Horeb, vio una maleza consumirse en el fuego. Cuando se acercó a esta, le habló y le reveló que era un Elohim. Este encuentro sirvió para que le diera instrucciones de regresar a Egipto y liberar a sus herederos. Al pedirle permiso al faraón para sacar a los herederos de allí, a los hebreos, allí este no le permitió. Entonces es cuando interviene la mano de Elohim y envía las 10 plagas a Egipto. La plaga hizo que Faraón permitiera la salida de los esclavos, pero cuando iban llegando al Mar Rojo, el faraón cambió de opinión y envió el ejército a recuperar los esclavos, y aquí se le manifiesta nuevamente el Elohim Yahvé, o sea, el Anunnaki, cuando la caravana estaba atrapada entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, partió las aguas para que estos pasaran. Cuando los egipcios quedaron atrapados, las aguas volvieron a unirse y ahogaron todo el ejército. Elohim llamó a Moisés a la cima del monte Sinaí. Todo el monte humeaba porque Elohim había descendido. Allí entregó las tablas de la ley, 2 tablas con 10 mandamientos y las instrucciones para que construyera el arca que les conduciría, el arca de la alianza. 40 días después bajó, según narran, bajó Moisés, ya no era el mismo, su rostro había cambiado, hasta se notaba más envejecido. La descripción de los textos sobre este hecho nos hace pensar con quién estaba en contacto realmente Moisés. ¿Acaso se trataba de una nave? Aquello que describieron en la cima del Sinaí fue llevado al espacio. Eso explicaría su vejez repentina. ¿Tú qué crees al respecto? ¿Sí? Mire que desde allí, si tú ves desde estos libros sagrados que tienen la gran mayoría de religiones, hablan de un alma inmortal. Hablan de que la muerte no existe porque siguieron viviendo después de eso. Habla de que volvieron luego, o sea, habla de la reencarnación. O sea, por favor, despertemos y analicemos todo. Sálgase de ese cubículo religioso y sea una persona pragmática y aprenda a analizar por su propia cuenta, ¿sí? A tener su propia imagen, no la imagen de los demás. Hablemos ahora del Arca de la Alianza, ¿sí? Que era un cofre sagrado, el cual estaría cargado guardado los 10 mandamientos. Es una de las reliquias más buscadas de todos los tiempos. Los relatos bíblicos hablan de un dispositivo con poderes divinos, capaces de producir alimentos, derribar muros, matar a aquellos que entran en contacto con ella y hasta proporcionar una comunicación directa con Elohim. Según la Biblia hebrea, este cofre sagrado fue construido por los israelitas cuando estaban acampando en el desierto del Sinaí. Una cosa que cuando eso ni siquiera existía tanta cosa que nos narran allí. Según se cree, el arca tenía misteriosos poderes, mientras un grupo de sacerdotes que transportaban el arca cruzaban el río Jordán. Este dejó de fluir y se quedó completamente quieto el río. Otras historias describen cómo los israelitas llevaron el arca con ellos a la batalla, donde poderes del
donde los poderes les ayudaron a los israelitas a derrotar a sus enemigos. Cuando el arca fue capturada por los filisteos, los brotes de tumores y enfermedades afligieron a los captores, obligando a los filisteos a devolver el arca a los israelitas. Otras leyendas describen cómo la muerte encontraría a cualquiera que tocara el arca o mirara dentro de ella, como le pasó a Usa, que pensó que se iba a caer, ya habla el relato, y sostuvo el arca y cayó muerto. ¿Sí? Nikola Tesla, entre otros, sugirió que podría ser un condensador eléctrico, esta arca. Esta teoría fue probada más tarde por especialistas haciendo una reconstrucción exacta y comprobaron que podría acumular electricidad estática, pero no tanto como para fulminar a una persona. ¿Son estas historias simples mitos o es real que el arca posee poderes extraordinarios? ¿Qué piensan ustedes? De ser así, ¿por qué aún permanece oculta? ¿Acaso podría revelar ella nuestra conexión perdida con los seres extraterrestres? Y si en realidad se tratase solo de tecnología traída por estas deidades, de ser así, ¿por qué Elohim mandó a construir el arca? Con construcciones tan específicas, ¿por qué tanto detalle en ello? ¿Acaso hubo algo más tecnológico? Ahí se dice que el arca puede estar en pasadizos secretos del bajo templo de Jerusalén, donde no se permite excavar, o en la iglesia de Santa María de Sión, en Acción en Etiopía, donde existe el único culto al arca de la alianza en el mundo, pero nadie puede acercarse a ella. Y cada año, creo que es cada año, que hacen una conmemoración del arca y se reúnen de varios países y hacen una ceremonia y dicen cada uno de ellos que tiene el arca, la original. Piensen en eso. Hablemos ahora de David y Goliat. En la tierra de Israel hubo una gran guerra. El rey Saúl y los israelitas están peleando contra los filisteos. Estos tenían un guerrero gigante llamado Goliat, quien a los israelitas temían mucho. Goliat gritó a los israelitas que eligieran un hombre que peleara con él, pero nadie quería pelear con el gigante. Los desafiaba todas las mañanas y todas las noches durante 40 días, pero ninguno de los israelitas quería pelear con Goliat. Él aproximadamente medía 2.90 metros de estatura. Llevaba una armadura que pesaba más de 50 kilos. Simplemente su espada pesaba más de 6 kilos. Todo su cuerpo está cubierto de acero, excepto su frente. El improvisado adversario del gigante fue David, un joven pastor israelita de la tribu de Judá, que más tarde, según la historia, se convertiría en rey. A diferencia de Goliat, era ágil y veloz y tan solo disponía de un trozo de tela y una cuerda que a modo de onda le permitía lanzar piedras a gran distancia. Cuando se enfrentó con el filisteo, el gigante no paraba de gritarle que dejara de moverse y que se acercara más, lo cual trataba de evitar David por todos los medios. Cuenta la Biblia que en contra de todo pronóstico, la piedra de David impactó la frente de Goliat, que acabó desplomándose en el acto. Y acto seguido el pastor le cortó la cabeza con la espada del filisteo, con esa misma espada. Se ha encontrado vestigios de la existencia de muchos gigantes en excavaciones arqueológicas recientes y en la evidencia de gigantes en tiempos bíblicos. Según relata la Biblia, los hijos de Dios descendieron sobre las hijas de los hombres y procrearon gigantes. ¿Quién era entonces este hombre de casi 3 metros? Hay leyendas en todas las culturas y civilizaciones antiguas alrededor de todo el mundo, y es posible que seres extraterrestres hayan querido modificar nuestra genética desde tiempos remotos. Ahora la pregunta sería, ¿con qué propósito? ¿Qué tal? ¿Estamos aprendiendo? Yo espero que sí, que todos estos datos ustedes los tengan allí para que puedan sacar conclusiones propias. Hablemos un poco del profeta Elías. Fue uno de los profetas más importantes en la tradición israelí y es conocido por sus predicciones, algunas siniestras advertencias sobre el futuro, y aseguró la llegada de seres luminosos
caídos del cielo, los encuentros con estos seres son los que le permiten recibir esta información. Como una sequía que devastaría a Israel y provocaría hambruna. Según estos textos bíblicos más específicos, en 2 Reyes capítulo 2 versículo 11, menciona que un día venía caminando con los discípulos Eliseo, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo vio alejarse y no lo vio más, tomó sus vestidos y los desgarró y después se recogió el manto que se le había caído y el manto, según se cree, tenía poderes de sanación, inclusive de resucitar a los muertos, por lo tanto se cree que Elías nunca murió. También sobre este arrebato al cielo, se han escrito miles de libros sobre el carro de fuego, con caballos de fuego, aclarando que era una especie de nave espacial para una persona como Eliseo o como Elías, que ven un objeto subir al cielo. ¿Cómo uno le puede describir? Esa sería la pregunta. ¿Cómo lo escribirías si uno estuviese ahí? Si no conociera el gas y lo único que tuviera para resaltar son los carros tirados a caballos. La explicación que uno cuenta en ese pasaje es que en el fondo lo está describiendo con lo que él conocía, que eran caballos y carros, pero en este caso, como muestra esta imagen, los carros hacia el cielo, y cuando algo se le soluciona hacia el cielo, ¿sí?, es que un torbellino, pero un torbellino con carros de fuego, ¿sí?, es muy raro. Acuérdese que las naves espaciales muchas tienen una reacción que emite fuego, y pudo Elías haber sido elegido por seres celestiales para cumplir un propósito sobrenatural. Y de ser así, otra pregunta que surge es: durante tanto tiempo la iglesia o muchas religiones nos han venido enseñando una versión errónea entonces de la historia. ¿Acaso nos estarán ocultando algo, y con qué propósito? Ahora hablemos de Ezequiel. Ezequiel es una de las figuras más polémicas y debatidas en la Biblia. Para algunos es el primer profeta que vio a Elohim en toda su gloria y esplendor, ¿sí?, o sea, a lo que ellos llamaron Dios. Para los científicos, su relato es uno de los primeros registros que se tienen de la vista de las extraterrestres en el planeta, porque nadie ha visto a Dios realmente. De los muchos relatos de la Biblia acerca de sucesos extraños y ocurrencias que parecen fuera de este mundo, la historia de Ezequiel es una de las más fascinantes, especialmente si lo vemos desde el punto de vista de la tecnología actual. Interpretamos los textos bíblicos desde esta perspectiva. Nos imaginamos la posibilidad de que nuestros ancestros hayan sido visitados por una raza superior en lugar de ser algunos dioses. Esta teoría interpreta la visión de Ezequiel acerca de la Merkabah, o el carruaje con ruedas, como una posible nave o cápsula espacial usada por una especie avanzada para contactar a los humanos. El escritor ufólogo suizo Erich von Däniken es uno de los mayores exponentes de esta teoría y proveyó un argumento muy convincente sobre la interpretación alternativa al libro de Ezequiel. Tan convincente fue que hasta revirtió entera la tesis de un científico de la NASA que intentaba desacreditarlo. La descripción de Ezequiel sobre este carruaje que aterriza suena bastante parecido al aterrizaje de una nave espacial. El viento tempestuoso, el estallido de relámpagos y fuegos resplandecientes suenan a una nave que desciende para aterrizar y levantar polvo. Es un espectáculo nunca visto por alguien de una era tan primitiva. Inclusive Ezequiel describe el fuego del carruaje como bronce refulgente. La pregunta entonces: ¿fue Ezequiel uno de los primeros contactados por los extraterrestres? Estos testimonios bíblicos son prueba de que hemos sido visitados en el pasado por seres alienígenas, o sea, por extraterrestres. Está interesante nuestro aprendizaje hoy, ¿verdad? Entonces,
si quiere seguir aprendiendo, conociendo conmigo, le invito para que veamos esta tercera y última parte de los secretos de la Biblia. Así que están todos invitados.